les van a pedir que calculen dominio imagen de la función y de su inversa. Y quiero que trabajemos un poquito más con eso y con la inversa de la función logarítmica. Fíjense, función exponencial y logarítmica. Como terminamos de ver, nunca puse exponencial. Como terminamos de ver, se relacionan las potencias, los exponentes y los logaritmos. Según lo que queremos buscar, estamos en un caso o en el otro. Si nosotros tenemos esta función, y igual a 2 a la x, y queremos encontrar la inversa, ¿qué hacemos? Primero que nada, cambio de variables. Tengo x igual a 2 a la y lo que voy a tratar de hacer es despejar y. Despejo y. ¿Cómo despejo y? Si ahí lo tengo en el exponente, es acá donde tenemos que usar los logaritmos. ¿Cómo usamos acá el logaritmo? ¿Quién sería ahí? Y es el logaritmo, ¿en qué? ¿En qué base? Fíjense que la base, habíamos dicho, se los escribo acá abajo de vuelta. El logaritmo en base b de a me da c, sí y solo sí, b elevado a la c es a. Nosotros estaríamos, esta expresión es este caso, y lo que queremos despejar es el exponente. Entonces, si nos guiamos por esta expresión, y es el exponente que queremos despejar acá, ¿sí? Y acá se llama c. Entonces, ¿quién va a ser y? El logaritmo en base, ¿cuál es la base? La base en este caso es 2, porque es la misma base de la potencia. ¿De quién? De x. De esa manera estamos encontrando la función inversa. De esta función llegamos a su inversa. De la exponencial pasamos a la logarítmica. Ahora, no se confundan la exponencial, donde la x es el exponente, con las polinómicas, donde la potencia es un número natural, ¿sí? Acá la x es la variable y está en el exponente. Su función inversa es la logarítmica. Vamos a ver entonces cómo nos queda una gráfica y cómo nos queda la otra gráfica. Sacamos esto de acá. Si tenemos que graficar 2 a la x, y ahí me quedé sin el pizarrón de aquel lado, ahí vamos. ¿Qué dominio, qué valores les puedo poner a las x? Como es exponente, ¿le puedo poner un valor negativo? Sí, me va a devolver una fracción. Por ejemplo, 2 a la menos 1 es un medio. Entonces, cuando x toma valor menos 1, acá me quedé recortita porque, bueno, como sabemos, las exponenciales crecen según la base muy rápidamente, ¿no? Dijimos 2 a la menos 1, un medio. O sea, ahí tengo un punto. Si yo le hubiera puesto potencia menos 2, si x vale menos 2, me estaría dando un cuarto, acá. Si x vale 0, 2 a la 0 es 1. Ahí tengo el punto. Si x vale 1, me da 2, acá. Ahora, fíjense, ya a medida que voy tomando valores más grandes, 2 a la 2 ya me da 4, estoy por acá. Y ya empezó a crecer muchísimo. Si voy trazando mi función, ahí se ve el crecimiento exponencial. 2 a la x. Ahora, cuando trabajamos con la función inversa, ¿qué valores le voy a poder poner a la x?
X puede tomar valores a partir de ¿cuáles? Habíamos dicho mayores que 0. Entonces, el dominio de la función, dominio de la inversa, va a ir de 0 a más infinito. Fíjense cómo el dominio de esta función inversa coincide con la imagen de la función 2 a la x, ¿sí? La imagen son todos valores positivos. En ningún momento voy a lograr que el resultado de elevar 2 a alguna potencia me dé un resultado negativo. Porque de hecho, si le pongo valores negativos, me da decimales cada vez más cercanos al 0, pero siempre son positivos. Entonces, su imagen, la imagen, va a ir de, acá es con paréntesis, ¿sí? De 0 a más infinito. Recordemos que lo que era imagen de una función es dominio de su inversa. Y acá tenemos claramente esa relación. El dominio va de 0 a más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la x le puedo poner, por ejemplo, 0,1, 0,00001, ¿sí? Pero siempre valores positivos. Si x fuera un medio, logaritmo en base 2 de un medio, me daría menos 1. Si x fuera un cuarto, logaritmo en base 2 de un cuarto sería menos 2. Acá tengo menos 1, menos 2. Entonces para un cuarto tengo menos 2. Fíjense esto. La simetría de estos puntos. Para menos 2 me da un cuarto. Ahora para un cuarto me da menos 2. Para menos 1 me da un medio. Ahora para un medio me da menos 1. ¿Sí? Si yo les digo 1 y sin hacer la cuenta, seguramente me va a dar el simétrico de este. Si antes para 0 era 1, ahora para 1 es 0. Si para 1 era 2, ahí estamos. Bueno, entonces, graficando por los simétricos directamente, para 1 de x tenía 0, porque antes para 0 me daba 1. Si antes tenía 1 relacionado con 2, ahora al 2 lo relacionamos con 1. Si tenía el 2 con el 4, ahora el 4 se va a relacionar con 2. Y ahí nos aparece la simétrica de la función exponencial, que es precisamente la logarítmica. Fíjense, ahí tenemos la gráfica. Esta es la función y igual al logaritmo en base 2 de x, que era la inversa, o si quieren le ponemos f a la menos 1. Bien. ¿Qué característica vemos en la gráfica de una función y de su inversa? Que son simétricas con respecto a la función y igual x, ¿sí? A la identidad. Cuando habíamos hecho la composición, ¿se acuerdan que la composición nos daba precisamente como resultado esa recta? Bueno, gráficamente vemos que existe la simetría. ¿Y acá qué características tiene la función logarítmica? El dominio siempre va a existir para los valores que hagan que el argumento sea mayor que 0, ¿sí? En este caso, el dominio de la inversa, lo escribí acá. Me falta escribir la imagen. La imagen de la inversa, fíjense que abarca todos los reales, porque si bien acá empieza a ir hacia arriba, sigue creciendo, no es que se detiene y se mantiene horizontal, ¿sí? Así que acá tenemos todos los reales. Y en el caso del dominio de la función exponencial, ahí sí tengo todos los reales, que tiene consonancia con esto de la inversa, perdón, de la imagen de su inversa. Bien. ¿Qué le puede pasar a una función logarítmica? Y puede verse desplazada hacia los costados, hacia arriba o hacia abajo. Para tener desplazamientos verticales,
Lo único que nos estaría faltando es agregarle en la fórmula un más algún valor o un menos algún valor, ¿sí? Es de la misma manera que en una cuadrática o en una polinómica desplaza hacia arriba o hacia abajo, la aparición de un término independiente. ¿Cómo podrían aparecer desplazamientos laterales? Y si tengo casos como, por ejemplo, esta función, logaritmo en base 3 de x menos 5, ¿sí? La aparición en el argumento de la suma o la resta de algún valor hace que se generen desplazamientos del dominio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que considerar que esto nos dé un valor positivo. Al pedir eso como condición, hace que no todos los valores mayores que 0 cumplan con esa condición. ¿Qué decimos nosotros? Que x menos 5 necesitamos que sea mayor que 0. En este caso, los valores de x tendrán que ser mayores que 5. Por lo tanto, nuestro dominio va a estar del 5 hacia la derecha. Es decir que aproximadamente nuestra gráfica, ahí se ve, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Si acá tengo el 5, es como que acá tuviera un nuevo eje, ¿sí? Donde a partir de ahí yo podría tener la función logarítmica de este caso. Este sería el 5. Ahora, ¿qué va a pasar? Excepto que tenga desplazamientos verticales, siempre va a cumplir con esta condición de que cuando tome el mismo, es decir, ¿se acuerdan de la propiedad que dijimos antes, donde me daba 0 como resultado? ¿Para qué caso? Cuando acá en el argumento tenía 1, ¿sí? Siempre que yo acá tenga una unidad, va a pasar, va a cortar el eje X, como pasó acá. El logaritmo en base 2, independientemente de la base, el logaritmo en base 2 de 1 me da 0. En ese punto corta. Ahí tengo la intersección. Bueno, estas son características de las exponenciales. Nosotros en el caso de las logarítmicas y exponenciales, estamos hablando de las dos. En el caso de las logarítmicas, tenemos en este ejemplo que yo les hice acá, una asíntota vertical y me lo da esta condición, en x igual a 5. Asíntota vertical en x igual a 5. En cambio, en el caso de las exponenciales, tenemos asíntota horizontal, ¿sí? Si no tenemos término independiente, es decir, nada sumado o restado a la función, la asíntota horizontal la tenemos en 0. Ahí me apareció el resumen y me tapaba toda la pantalla. Si tuviéramos desplazamientos, bueno, sería ese el valor de la asíntota horizontal a la que se va a acercar nuestra gráfica. Acá esta gráfica sigue para allá, para el lado del menos infinito, acercándose sin tocarlo, como ocurre con las asíntotas. Y acá se acerca también, pero en este caso a la asíntota vertical, que sería el eje Y. ¿Cuál sería la asíntota en este caso? X igual a 0. Asíntota vertical en x igual a 0. Acá tendríamos asíntota horizontal en y igual a 0. Bueno, tanto la exponencial como la logarítmica no tienen otros secretos más que lo que terminamos de contar. Una tiene asíntota horizontal, su inversa tiene vertical, ¿sí? La composición de las dos nos da, como siempre que componemos una función con su inversa, nos da la función identidad. Y bueno, creo que con esto van a poder hacer los ejercicios. Bien, preguntas hasta acá. Yo sé que les metí un montón de temas, que si bien no es nuevo, no era lo que estábamos trabajando últimamente. ¿Alguien chusmeó el práctico? ¿Estuvo viendo si hay algo que le sonaba? Yo sé que es todo nuevo, obvio, que les va a sonar nuevo, pero a lo mejor algo que les parezca que quieran preguntar en particular. ¿No? Bueno, le voy a dar una miradita a ver si necesitamos
sumar alguna otra cosa que no les comenté todavía. Acá tenemos propiedades, función inversa. Tienen algunos problemas que son optativos. Lo que podemos ver, sí, que nos está faltando, ahí está, me parecía que había algo. Función definida por ramas o función partida, función por tramos. Se le llama de un montón de maneras a las funciones que se definen, por decirlo bien en criollo, en pedacitos, ¿sí? A ver.